Bueno, muy bien. Yo daría inicio al evento, ya que, bueno, vamos a ser respetuosos de las personas que se han tomado el tiempo de estar acá y que tienen todas sus tareas para realizar durante el final de jornada y queremos aprovechar este momento para incorporar más herramientas dentro de la consulta. Mi nombre es Betiana, yo soy médica. Hace mucho tiempo que estoy en esta búsqueda constante de tener herramientas para la consulta, para poder acercarle a los pacientes la facilidad de encontrar de alguna forma la salud de la que ellos son dueños y nosotros vamos gestando y acompañando. En esta búsqueda constante es verdad que uno se va encontrando con muchas herramientas o muchas situaciones que a veces cuesta resolver, pero se va encontrando también con sorpresas. Sorpresas y gente maravillosa que está en la misma búsqueda y que eso hace que uno cada vez tenga más ganas de estar en comunidad. Quienes estamos acá realmente buscamos la salud de nuestros pacientes. Quienes estamos acá realmente queremos sumar fuerzas para poder conseguir lo que realmente sume en salud, no solo para ellos, sino para nosotros también. Es muy frustrante muchas veces no poder resolver de manera natural o con herramientas que no sean farmacéuticas situaciones clínicas cotidianas. Cuando hablamos de diabetes, hablamos de hipertensión, hablamos de síndromes metabólicos, hablamos de estrés, hablamos de que los pacientes cada vez están en situaciones clínicas bastante complejas y que cuesta simplificar, cuesta ayudarlos a que ellos realmente encuentren la salud. Entonces, cuando hablamos de salud, mirándolo desde muchos aspectos, siempre hablamos de equilibrio. Y cuando hablamos de equilibrio, es muy importante pensar al ser como integral. Hoy realmente hablar de una medicina única o de una separar al hombre del ser, del éter, ya realmente no se habla. El mismo paciente es quien pide que por favor se lo escuche, que se lo toque, que se lo acompañe en esta búsqueda. Así que no solo nuestra, sino de ellos, y el motivo de estos lectures y estas reuniones científicas tienen que ver con esto, ¿no? Darle voz a los que realmente van por el mismo camino que nosotros, y nosotros que estamos en la consulta y estamos en el fronting con el paciente, poder encontrar estas herramientas que simplifiquen la vida de consultorio y nos ayuden a toda esta búsqueda constante. Yo tuve la suerte de encontrarme con las chicas, me da cosa decirles chicas porque son científicas, pero bueno, son chicas. Que bueno, de una manera muy amigable empezamos a tomar contacto, estábamos en este mismo camino, y llegamos a este punto, ¿no? Ellas se acercaron al consultorio y me mostraron lo que tienen para nuestros pacientes, y la verdad es que no solo que me impactó la humildad y el trabajo que hay detrás de esto, sino que también me impactó el uso en el consultorio. Yo recién les dije, chicas, no sé cómo voy a empezar, pero me parece que yo voy a contar el caso clínico. Y digo, qué loco, ¿no? Hablar de un caso clínico y de uno solo. Pero es un universo si es un paciente, ¿no? A mí particularmente, más allá de todas las investigaciones científicas que ellas nos van a demostrar, yo tuve una respuesta en un paciente que me voy a atrever a contárselos, y le acabo de mandar a Lucía la prueba de lo que estoy diciendo. Yo hago medicina ortomolecular, medicina funcional, bueno, todos sabemos que vamos mechando varias terapias dentro de la consulta y vamos sacando ese botiquín de posibilidades para el paciente. Tengo un paciente de aproximadamente 65 años, diabético tipo 1, insulino dependiente, muy inestable clínicamente, múltiples infartos, bueno, ni hablar, un hígado súper intoxicado con triglicéridos de 500, insulinas por el techo. Toma alcohol todos los días de su vida, consume azúcar todos los días de su vida sin control, a veces se inyecta, a veces no, una cosa bastante compleja en la consulta. La verdad es que confió en mí, logré ponerle sueros de quelación, logré ponerle sueros vitamínicos, cóctel de Meyers, para los que saben, intenté de alguna manera aplicar el ayuno y las herramientas de alimentación keto. Dentro de todo algo hacía, pero le armé un arsenal de suplementos que se imaginan que la cartera era un bolso.
A lo que él comienza a decirme que no quería más tanto, que él sentía la diferencia, pero era mucha cantidad para trasladarse. Y es lo que muchos de ustedes deben vivir en la consulta, ¿no? Esto de cuando uno quiere aplicar un equilibrio molecular, realmente no tiene suplementos que simplifiquen todo en una sola toma. Entonces, me permití, que un poco lo hablé con las chicas cuando vinieron, probar con la combinación de 2 suplementos nada más. ¿Qué herramienta de medición tomé? Porque ya mandarlo a hacerse tantos laboratorios también en este tipo de paciente, imagínense. Le hice el test de PIC, que para quienes no lo conocen, es el test de Sondiet, que es el ratio entre el ácido araquidónico y los EPA. Lo que nos indica el test es la inflamación celular. Y nos lo muestra en una tabla de colores, que después se los vamos a compartir porque tenemos de todos el mail. Es una tabla de colores donde nos dice si el paciente está bien, está mediano, está mal, lo dice en otros términos, ¿no? Pero nos marca a dónde está su inflamación celular y nos predice de alguna manera cómo va a ser su envejecimiento. Si va a ser bueno, si va a ser malo, si va a ser alto en patologías crónicas. Esto nos da como herramienta en la consulta un test rápido de gota de sangre, algo tangible para mostrarle al paciente, mirá lo inflamado que estás, o sea, en este test vos caíste en la zona roja. ¿Yo qué hice con el paciente? Cuando viene Tamara, me muestra al suplemento y me dice, ahora les va a decir, la diferencia y la potencia al lado del maqui. Para quienes no conocen el maqui, es un fruto antioxidante muy utilizado para bajar la inflamación y reparar. Entonces, él venía tomando maqui y venía tomando omega 3. Entonces dije, a partir de ahora te voy a simplificar. Él cae en zona roja con un pic de 19 y le dije, te voy a simplificar en 2 suplementos, porque yo sabía que la dieta no la iba a hacer. Te vas a tomar 6 omega 3 de Sondiet, que es la marca que yo tengo en el consultorio, y te vas a tomar una cucharadita de nuestro suplemento, ¿no? De las espirocromas. Les di esos 2 suplementos. De septiembre a diciembre, el paciente pasó a un pic y a zona buena, bajando la senescencia de sus células y la probabilidad de tener enfermedades crónicas. Pero esto no se logra solo con el omega 3. Y tampoco lo estaba logrando yo con todo lo que le venía haciendo. Ahora, yo me pregunto, y es lo que hablaba recién con las chicas, ese PIC es el que tengo yo, que me inyecto hasta lo que pasa por al lado del consultorio, hago ayuno intermitente todos los días, entreno 1 hora por día, hago lo más keto posible, y él cayó a la zona en la que estoy yo. Es un único paciente, pero es una realidad que yo no podía manejar en el consultorio. ¿Y por qué pienso que son las espirocromas? Porque intenté con otras cosas y no lo lograba. Entonces, yo sé que es un universo pensar en un único, pero yo en esto me baso, y más toda la experiencia que las chicas van a demostrar hoy, en que es una herramienta muy, pero muy útil en el consultorio, y bueno, ustedes nos lo van a poder explicar. Entonces, ya hablé demasiado, un poco creo que lo que quiero, mi función acá es mostrarle a los médicos que lo podemos hacer de una manera más sencilla, acercando herramientas a los pacientes simples, pero que realmente generen un cambio. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestras científicas, a Tamara y a Clara, y vamos a hablar sobre este gran beneficio que ustedes obtuvieron de los erizos de mar. ¿Cómo están, chicas? ¿Se escucha? Estamos, ahora la escuchamos Ahora perfecto. sí, estábamos con el micrófono silenciado, discúlpennos.
Te decíamos que muchísimas gracias por brindarnos este espacio y por la introducción que nos hiciste. Cuando yo me acerqué a tu laboratorio, la verdad, una de las cosas que más me impactó fue tu apertura de mente, porque a veces es difícil que cuando uno va con una propuesta tan novedosa que sea con esta forma de recepción. Recién nosotros intentamos compartir en la pantalla lo que vos estabas hablando y cómo se pasaba de un pic de 17 a 9, y realmente a mí me pone la piel de gallina, porque esto es algo con lo que nosotros venimos trabajando hace muchísimos años, y es cierto que es un único paciente, pero lo que nosotros vamos a mostrar es que en realidad no es un único paciente, sino que hay muchísimos años de investigación atrás de estos beneficios. Así que... Qué lindo que se lo podamos hacer ver al paciente. Yo creo que la función que vengo a cumplir acá, y espero lograrla, el otro día hablaba con un colega y me dice, ¿por qué la medicina integrativa o la medicina antiedad no se aplica más frecuente? Porque todos sabemos los beneficios. Es que es engorrosa, le dije. O sea, para un médico tener en la consulta todo lo que significa medicina antiedad es engorroso. Porque es difícil. Entonces creo que mi función acá es simplificar o ayudar a que podamos aplicarlo de verdad. Contanos un poco, Tamara, porque me gustaría, aparte de que nos cuentes sobre los beneficios, ¿cómo llegaste a esto? Oh, bueno, ok. Sí, lo resumo. Bueno, para empezar, nosotros somos investigadores científicas del CONICET y representamos la punta del iceberg de un grupo. Somos un grupo grande de investigación que trabajamos en muchísimos aspectos diferentes, y a lo largo de los años nos fuimos ampliando cada vez más. Sí. Pero básicamente yo trabajo con lo que son los equinodermos, que son estrellas de mar, erizos de mar, pepinos de mar y todos sus derivados desde el primer día que entré a la universidad prácticamente, y yo me formé junto a una química orgánica. Mi mentora era una doctora que se dedicaba a extraer estas moléculas, estos metabolitos secundarios de los organismos marinos, y buscaba siempre algún tipo de utilidad. Ella se esforzaba y trabajaba siempre con lípidos, con los ácidos grasos, los omega 3 y los omega 9. Muchísimos años trabajamos con eso, hasta que yo me encontré con una situación familiar particular. Bueno, esas cosas que a veces te marcan en la vida. Yo siempre digo que la serendipia tuvo mucho que ver en mi vida, porque bueno, uno de mis hijos, el menor, comenzó con problemas de salud bastante importantes, que tenían que ver con problemas inmunológicos y alergias alimentarias y fallas en sus funciones del sistema inmunológico, y buscábamos un montón de soluciones. Él tuvo mucho tiempo internado, era muy chiquitito, y las soluciones tradicionales de la medicina alopática eran corticoides, corticoides, corticoides para bajar inflamaciones. Y entonces yo, con un poco de conocimiento científico, no tanto médico, me empecé a dar cuenta que esto a largo plazo, una criatura de 2 años a largo plazo, ¿dónde íbamos a terminar? Y bueno, soy científica, entonces yo empecé a leer papers, empecé a contactarme con inmunólogos, empecé a contactarme con especialistas que podían llegar a ayudarme. Y siempre me decían que tenía que trabajar con antioxidantes. La clave era esa: vos tenés que bajar la inflamación desde otro camino. Bajar la inflamación, bajar lo despierto que está el sistema inmunológico con antiinflamatorios. Pero naturales, esos antioxidantes que te van generando las cosas naturales. Y bueno, y ahí empezamos a probar de todo, todos los alimentos que había, algunos le daban alergia, otros no, otros era difícil que los consuma, todo lo que había en el panorama nosotros probamos. Y en esas búsquedas encontramos un trabajo, un paper en ruso, porque bueno, nosotros siempre buscamos información, y cosas de la vida. Mi familia es de origen ruso, mi mamá habla, lee ruso, yo no, mi hermano mayor sí, y entonces mi mamá me lo iba leyendo al trabajo, y en el medio dice erizo de mar. Entonces yo le decía, ¿cómo erizo de mar? No, no puede ser. Sí, erizo de mar. Y yo trabajaba con erizos de mar. Entonces a mí como que se me rompió la cabeza. Entonces yo le escribí a ese grupo de investigadores que trabajan en Siberia, en el Farfaris de Rusia, en un centro de investigación chiquito, pero extremadamente prolífico, que ellos fueron los que generaron los adaptógenos para los astronautas. O sea, vos imaginate la calidad de ciencia que hacen en ese lugar, y ellos estaban especializados en buscar moléculas, fármacos y demás para generar suplementos, adaptógenos y fármacos, básicamente. Y entonces sí, efectivamente eran moléculas de erizos de mar.
Y entonces ahí es donde yo empecé a decir, bueno, no, esto hay que prestarle atención, y con mi colega de viaje, Marisa Varo, que ella es la química que me ayudó a encontrarlas, a purificarlas, a determinar que efectivamente teníamos esas moléculas, y bueno, en mi casa comenzamos a consumir los erizos de mar. Y a partir de ahí, cuando nosotros empezamos a ver que teníamos beneficios, yo dije, bueno, esto no, esto hay que trasladarlo más allá. Y empezamos, bueno, a meterle ciencia atrás para poder después, bueno, llegar a lo que llegamos, ¿no? Que es un producto al consumidor final. La verdad que a mí me gusta escuchar cómo uno llega, ¿no? Porque creo que la emoción y esta búsqueda de que hay respuestas en otro lugar y no en lo que nos llega tan fácil, porque detrás de todo esto siempre hay un razonamiento y una guía que nos va llevando. Hoy está claro que la antioxidación que nosotros tenemos orgánica no alcanza para todo el estrés que está sufriendo el organismo. ¿Hoy podríamos decir que todos los pacientes requieren de antioxidantes? Y yo creo que sí, yo creo que todos requerimos. Es lo que hablábamos, ¿no? O sea, nuestro cuerpo fue diseñado para estar en las cuevas, sin internet, sin dólar, sin hijos, sin escuelitas, ¿no? Es como, hay un montón de situaciones, digo, que nos van estresando y que van generando mayor oxidación de nuestro organismo. Por eso es una herramienta realmente útil, porque antioxidar, hoy prácticamente podríamos estar hablando de que la necesitamos prácticamente todos. Ahora, ¿cómo llegaron a, o sea, ustedes tienen plataformas en tierra? Contanos esto, la vida del erizo. Bueno, ahí La vida tenemos una presentación en donde contamos todo, pero rápidamente te cuento, nosotros sí tenemos una planta piloto, ¿sí? Porque estamos en proceso de escalamiento en las costas de Puerto Madryn, nosotros venimos en la Patagonia Argentina, y nosotros los criamos en tierra a los animales. No hacemos actividades de extractivismo, sino que trabajamos con esto que tiene que ver con hacer acuicultura, que es un cultivo, es criar a los animales en tierra. Tenemos un protocolo instaurado de bienestar animal muy importante. Para nosotros es realmente muy importante mantener a los animales en las mejores condiciones posibles, y bueno, la verdad que estamos todo el día cuidando, tenemos un equipo que se dedica a cuidar a las erizas, porque nosotros traemos huevos, son hembras, a las erizas para que estén en las mejores condiciones posibles y nosotros podamos cosechar estos huevos sin generarles estrés, no hacemos cuestiones invasivas, ¿no? O sea, desarrollamos métodos específicos para eso. Así que, ¿qué son las espirocromas? ahora les vamos, si vos me das un espacio. Perfecto, te doy la salida. Porque Genial. Nosotras somos muy estructuradas, sí, claro. somos de química, profes universitarias, entonces armamos una presentación. Vamos entonces. Muy académicas. Así que bueno, ¿querés compartir? No sé dónde lo tenés abierto. Ahí está. Avísennos si lo ven bien, por favor. Perfecto. Buenísimo. Bueno, nosotros hoy lo que les vamos a hablar, que hicimos un poquito la introducción recién con Betiana, es sobre un suplemento dietario que tiene comprobadas propiedades saludables, que se encuentra actualmente habilitado por INAL-ANMAT, y bueno, está en mercado desde agosto del 2022. Este producto está basado en huevas de erizos de mar que nosotros cultivamos. Somos una empresa de base tecnológica del CONICET, eso significa que se utiliza tecnología que desarrollamos en ciencia para poder generar una empresa que utiliza esa tecnología para generar productos para la salud humana. Nosotros generamos formulaciones únicas que tienen mucho diseño de producto para cosas específicas. Para modo introductorio y que se entienda un poco, los erizos de mar se consumen desde tiempos inmemoriales, sobre todo en las culturas asiáticas, en muchos países de África y América Central, y también en la zona del Mediterráneo. Son exquisiteces extremadamente caros y generan muchos beneficios para la salud. El primer dato que tenemos desde el punto de vista documentado sobre los beneficios para la salud de los erizos de mar viene de la medicina china, cuando ya en 1647 aparece en el Materia Médica nombrado por la dinastía Ming, que son esos libros sobre medicina china que todavía se conservan,
y en donde se habla que los polvos de los erizos de mar ayudaban a bajar la inflamación de los huesos, los dolores de cabeza, e inclusive ayudaba con la disfunción eréctil. Entonces, los beneficios que tienen los erizos de mar se conocen no solo desde épocas inmemoriales, sino que se utilizan en la medicina oriental. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Más o menos hace un ratito le dijimos, bueno, nosotros hacemos acuicultura. Eso significa cultivar los animales en tierra, y esto lo hacemos para proponer soluciones alternativas al extractivismo, es decir, ir pescar, matar a los animales y utilizarlos para sacar las moléculas. En cambio, nosotros generamos tecnología desde el CONICET para poder cultivar, poder cosechar estas huevas sin dañar a los animales. Tenemos todos nuestros procedimientos cruelty free, por eso nuestros productos son de estas características, y nuestro foco está en la sustentabilidad. Trabajamos desde el desarrollo del producto hasta la generación de residuos, siempre pensando en generar el menor daño ambiental posible. Nuestra base de formación es biólogos, entonces para nosotros es como muy importante esto. Acá tenemos de forma esquemática cómo nosotros recogemos los huevitos y extraemos, y acá ahí se puede ver una de las moléculas que son las espinocromas. Si nosotros tomamos en consideración que las espinocromas fueron purificadas y descriptas en la década del 80, llevamos más de 50 años de investigación científica atrás del beneficio de estas moléculas. Ya existen 2 fármacos que se venden en Rusia. Uno es para ataques de miocardio, que es el que vemos en la figura, que esto es un inyectable que se le da a los pacientes cuando tienen un ataque del corazón para evitar la muerte celular, y también existen microinyecciones para el tratamiento de glaucoma. Entonces estas son moléculas que no solo se sabe un montón, sino que están aprobadas para la utilización de humanos, y por lo tanto pasaron ya por todas las famosas fase 1, fase 2, fase 3, para llegar ya al público en general. ¿Cuál es nuestro diferencial? ¿Por qué nosotros decimos que somos el mejor antioxidante del mercado? Que lo decimos con toda seguridad. Bueno, lo que hicimos en un principio es comparar nuestros productos con los mejores productos que se comercializan en el mercado. En este caso tenemos acá que muestra el 37% de poder antioxidante, que se mide como inhibición de radicales libres, que son los suplementos dietarios basados en astaxantina vegetal, o los suplementos dietarios que están basados en aceite de krill, que también tiene astaxantina, en este caso animal, que ellos tienen más o menos el 44%. Nosotros tenemos 3 productos. Nuestro producto de ácidos grasos, omega 3, que tienen DHA, EPA y astaxantina, tiene una actividad antioxidante similar del 45% a los de mercado. Pero aquellos productos que tienen espinocromas, que en este momento nosotros estamos hablando del Marinepic, pero también tenemos otro que va a salir al mercado más adelante, que se llama Ecamarin, su poder antioxidante supera al 70% de capacidad. Es decir, no hay en mercado superiores al 45%, y nosotros en algunos casos hasta lo duplicamos. Y por el otro lado, no solo tiene un poder antioxidante muy elevado, sino que esta es la clave que hace que este antioxidante sea único, y por eso genera tantos beneficios para la salud, es que actúa como un segundo mensajero dentro de las células. A medida que vayamos avanzando les vamos a explicar bien por qué, y mostrándole todos los casos que tenemos de información científica comprobada que sustenta estos dichos. ¿Por qué las espinocromas son lo que son? Bueno, en un principio son polifenoles marinos. Los polifenoles son antioxidantes comúnmente conocidos, que normalmente se encuentran en las frutas o en otros alimentos. Acá a la derecha tenemos, a la izquierda de ustedes, tenemos la molécula. Podemos ver que es un doble anillo aromático que está unido a cuerpos oxidrilos o hidroxilos u OH. La cantidad de estos cuerpos oxidrilos más la resonancia que generan estos cuerpos aromáticos son la clave, porque las espinocromas son capaces de inhibir entre 4, solitas, sin formulación, ¿no? Si uno después hace formulaciones puede hacer sinergias y potenciar, pero solitas entre 4 y 8 moléculas de radicales libres, cuando normalmente un antioxidante normal como la astaxantina o como algunos otros polifenoles pueden inhibir únicamente un radical libre.
Entonces, cuando uno tiene un antioxidante que es capaz de estabilizar muchos radicales libres, eso genera cadenas que desencadenan adentro de las células más beneficios. Ahora vamos a ver cómo. Esta filmina es interesante porque este es un trabajo que nosotros presentamos en la SAIC el año pasado, es un trabajo que hicimos con médicos del Hospital Santoyani, Ramos Mejía Muniz y con el INTA Castelar, además de, por supuesto, nosotros investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en donde lo que hicimos fue agarrar las 2 espinocromas que tenemos en nuestros productos, porque hay 7 en la naturaleza, y los erizos de mar en la Argentina tienen estas 2, y vimos 2 cosas, vimos primero citotoxicidad y vimos viabilidad celular. Y lo que encontramos que no tenemos citotoxicidad, inclusive a concentraciones altísimas, pero lo más importante fue que aumentábamos la viabilidad celular, al menos en un 30%, en algunos casos en un 50%. Esto significa que las células vivían mucho más tiempo y en muchas mejores condiciones que las células control. Entonces esto da un reaseguro de que bueno, lo que nosotros venimos diciendo lo pudimos comprobar también en el laboratorio. Para poder entender por qué actúa como un segundo mensajero y qué es lo que nosotros queremos decirles, es importante primero recordar o tratar de entender cuáles son las barreras que tienen nuestras células y nuestros organismos frente al estrés oxidativo. El estrés oxidativo, ¿qué es lo que hace? El estrés oxidativo es capaz de dañar a la célula hasta tal punto que puede generar la muerte celular. Puede oxidar la membrana plasmática y hacer que ésta se rompa, puede oxidar enzimas adentro de las células y hacer que no funcionen bien, genera múltiples daños. Entonces, naturalmente, las células tienen un proceso para balancear este estrés oxidativo, que también se genera por metabolismos propios de las células, pero como bien decía Betiana, en la vida de hoy el estrés oxidativo está mucho más elevado en nuestro organismo. Mucho tiene que ver con la alimentación, y también mucho tiene que ver con la contaminación ambiental, con el estrés y con muchos otros factores que hace que no podamos compensar este estrés oxidativo. Entonces, bueno, volviendo, tenemos 3 barreras sobre las que vamos a hablar, porque la 4ª barrera tiene que ver a nivel de especie, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una célula, la primera barrera frente al estrés oxidativo son las enzimas endógenas. Estas son las enzimas que van a hacer que se generen antioxidantes endógenos dentro de la célula para su utilización. La más importante y la primera es la enzima SOD, que están acopladas con la GPX y la CAT, porque estas son las que están involucradas en la síntesis del glutatión, el antioxidante endógeno por excelencia. La segunda barrera son los antioxidantes endógenos, que en este caso son el glutatión, la coenzima Q10, la melatonina, y hay otras sustancias que también ayudan internamente a compensar el estrés oxidativo. En esta segunda línea también se pueden parar las que uno consume vía oral para mejorar, como por ejemplo la astaxantina, la vitamina E, la vitamina C o las espinocromas. La tercera y última defensa frente al estrés oxidativo es la reparación del daño. Esto quiere decir que cuando ya se hizo el daño, cuando el estrés oxidativo ya dañó a la célula, es cuando lo que intenta hacer la célula es como cuando un barco se pincha un poquito, que uno empieza a sacar el agua, bueno, intenta tratar de compensar desesperado, porque si no se termina en la muerte celular. Entonces, la clave que tienen las espinocromas es que son capaces de actuar tanto en la primera línea de defensa, es decir, a nivel de las enzimas, como en la segunda línea de defensa, quiere decir a nivel de inhibir radicales libres. ¿Por qué? Porque mimetiza la acción de estas enzimas y promueve la generación de antioxidantes endógenos. Entonces tiene la capacidad no solo de inhibir radicales libres, sino de hacer que nuestro propio cuerpo genere más antioxidantes. Vamos a ver cómo. Si analizamos ahora lo que se llama la pirámide de las sustancias antioxidantes, en donde en la base tenemos las menos antioxidantes y en la parte superior la mayor protección antioxidante, vemos de vuelta que la enzima SOD es clave. Esta enzima es la clave desde el punto de vista metabólico para poder frenar el estrés oxidativo. Y las espinocromas actúan a este nivel porque son capaces de mimetizarla.
Después tenemos las otras enzimas que nombramos, y ahí después entra la coenzima Q10, el glutatión y los otros antioxidantes naturales. Por debajo de estas es que están los carotenoides, los flavonoides y los fitoquímicos. Y luego vienen las vitaminas. Las espinocromas se sitúan sobre el tope de la pirámide, pero también en el tercer nivel. Entonces, por eso es que pueden generar estos beneficios. Vamos a tratar de entender qué es lo que sucede dentro de la célula, no solo para que ustedes me crean a mí, sino para que lo puedan entender, y por supuesto pueden referirse a la bibliografía que nosotros después tenemos para documentar esto. Cuando hay un estrés oxidativo externo, afuera de la célula, en general llega una señal adentro de la célula a través del ligando NFR2 que genera la síntesis de la enzima SOT2. Esta enzima inhibe el sistema antioxidante, ¿cómo? Generando un aumento del agua oxigenado, del peróxido de hidrógeno, que esto es una indicación para que la vía de glutatión adentro de la mitocondria se active. Cuando la mitocondria activa y empieza a sintetizar glutatión, este inhibe este ROS. Pero secundariamente, como un beneficio positivo, lo que genera es aumento de ATP, es decir, energía dentro de la célula y oxigenación de esa célula, mejorando el estado de la célula como un beneficio secundario. Las espinocromas, que acá la tenemos marcada como un amarillo, que este es una en específica, se llama equinocroma A, pero nos referimos a todas, neutralizan el sistema ROS, es decir, neutralizan a los radicales libres. ¿Por qué? Porque como les mostramos en una filmina anterior, son capaces de inhibir de 4 a 8 moléculas de actividades de especies reactivas al oxígeno, que serían radicales libres. Al hacer eso, también generan este aumento del agua oxigenada, y por eso decimos que mimetizan a la enzima SOT, o sea, generan el mismo efecto. Y como se aumenta el agua oxigenada, entonces se genera la misma vía. Se activa la vía del glutatión. Ahora, ¿cómo hace en las espinocromas para hacer esto dentro de la célula? Y la gran ventaja que tienen, que yo les mostré recién cuando les mostraba cómo era la molécula, es que son extremadamente chiquititas. Miden, más o menos pesan 260 kilodaltons, y en las formulaciones que nosotros usamos son completamente hidrofílicas. Y entonces su ingreso a las células es rapidísimo y muy fácil. De hecho, nosotros hicimos las pruebas de Lipinski, de las 5 reglas de Lipinski, para poder establecer la biodisponibilidad de las células, y no cumplimos con 4 de ellas, o sea que tenemos un producto altamente biodisponible. De esta forma, sí, las espinocromas aumentan el ATP adentro de las células, aumentan el oxígeno dentro de las células y aumentan el glutatión adentro de las células, además de eliminar los radicales libres. Entonces, esa cascada metabólica es la que hace que este segundo mensajero genere tantos beneficios para nuestra salud. Acá tenemos a modo de ejemplo, nada más, por si hay alguna duda de cómo se activa el glutatión, cómo se sintetiza el glutatión como antioxidante endógeno dentro de la mitocondria. Acá nosotros tenemos por un lado la mitocondria y por otro lado el citoplasma, y las acciones que se generan, ¿no? Es un ciclo en donde se oxida y se desoxida el glutatión para poder inactivar a todos los xenobióticos, es decir, todos estos agentes dañinos adentro de la célula, y cómo esto termina en la generación de oxígeno. Si nosotros tenemos mucho estrés oxidativo, lo que va a pasar es que las mitocondrias van a empezar a no poder balancear este estado oxidativo y se van a empezar a agotar, y entonces cuando nosotros no tenemos mitocondrias o tenemos mitocondrias en muy bajo estado, se produce lo que se llama apoptosis o muerte celular. Con las espinocromas, cuando uno potencia las mitocondrias, entonces no solo por eso no evita la muerte celular, sino que también aumenta la viabilidad. En estos dos gráficos nosotros les mostramos, por supuesto están las bibliografías científicas, los datos específicos. Acá tenemos marcados el glutatión, y lo que podemos ver que el consumo con glutatión, si nosotros bajamos para acá, aumenta un 60% la concentración de glutatión dentro de las células con el consumo continuo de espinocromas.
Y en este otro gráfico podemos ver que las espinocromas lo que permiten es que aumenta la masa mitocondrial. ¿Esto qué significa? Que hay más mitocondrios. Y eso está corroborado por la producción, el aumento en la producción también del ADN mitocondrial. Entonces las espinocromas no solo nos ayudan a mejorar el estado oxidativo, sino que nos ayudan a tener más energía en las células, y por eso los pacientes que consumen espinocromas suelen reportar entre los 12 y los 14 días de consumo un aumento en la energía, o sea, me siento con más energía, me siento mejor, tengo mejor ánimo, porque efectivamente pasa algo positivo dentro de las células. Para ver los beneficios específicos y tratar de analizar, fuimos seleccionando entre toda la bibliografía que hay para mostrarles o darles un pantallazo sobre las cosas más importantes que vemos que desencadenan las espinocromas. Clara nos va a pasar a explicar. Bueno, uno de los principales beneficios que tienen las espinocromas es la mejora del sistema inmunológico. Las espinocromas incrementan la cooperación intercelular de las células del sistema inmune, haciendo esa respuesta mucho más eficiente. Es un poco la idea de esta figura. En este gráfico lo que queremos mostrar es un experimento que se hizo en donde se midió, por ejemplo, la concentración de anticuerpos como resultado de la aplicación de una vacuna. Esa vacuna se aplicó de manera sola, con un coadyuvante estándar y con las espinocromas sumadas a ese coadyuvante. Es decir, cuando yo administro una vacuna con espinocromas como coadyuvante, ¿qué veo? Veo que la primera filita es a los 10 días de inmunización, la segunda fila es a los 30 días, se ve que en la columna que tiene espinocromas como coadyuvante hay una mayor concentración de anticuerpos generados como respuesta a esa inmunización. Por lo tanto, se genera una inmunización mucho mayor cuando yo administro, junto con esa vacuna, las espinocromas. Siguiendo con los beneficios sobre el sistema inmune, podemos hablar de lo que pasa con la inflamación celular. Acá queremos mostrar dos cosas. Por un lado, en este panel, vemos que un tratamiento con espinocromas disminuyen la secreción de TNA-alfa de manera dosis dependiente, como consecuencia de la administración de un factor inflamatorio que es el LPS. Es decir, que las espinocromas están disminuyendo la secreción o están disminuyendo o están yendo en contra de esa inflamación. Además, en este otro gráfico, se ve que las espinocromas, también de manera dosis dependiente, aumentan la secreción basal, es decir, sin estimular con ningún inflamatorio, la secreción basal de la interleuquina 10, induciendo a los macrófagos de tipo M2. ¿Esto qué significa? Que están promoviendo una secreción antiinflamatoria, una interleuquina antiinflamatoria. Es decir, que están atacando la inflamación desde dos lugares diferentes. Por un lado están inhibiendo a los factores proinflamatorios y por otro lado están exacerbando o promoviendo la secreción de factores antiinflamatorios. Y por otro lado, sumado a esto, lo que vemos acá es que las espinocromas inducen la generación, se ve acá, inducen la generación de las células T reguladoras, que son un tipo de células T, de linfocitos T, que en general están encargados de modular la respuesta inmune. Es decir, tienden a aplacar o a regular esa respuesta inmune cuando está actuando de manera exacerbada. Y es muy importante ver en este gráfico que ese aumento se da en las T reguladoras y no en todas las células T. Este aumento que se da acá no se da ni en las T helper 1 ni en las T helper 2. ¿Qué significa? Que no es una generación genérica de las células T, sino que está dirigido hacia las células T reguladoras, es decir, células que bajan un poco la respuesta, como sucede o como es necesario, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes o en episodios de alergias. Hablando de las alergias,
podemos ver, hay evidencia sumada a esto, en donde se ve que las espinocromas inhiben en casi un 80% la liberación de gránulos basófilos. Los gránulos basófilos son los gránulos que contienen histamina y son los responsables de la alergia tipo 1. Entonces, las espinocromas estamos viendo que también de manera dosis dependiente aumenta la inhibición de la degranulación, es decir, de la liberación de esos gránulos basófilos. Y de hecho se la compara con la quercetina, que es un compuesto que se utiliza para tratar ciertas alergias. Con una dosis, de hecho, media de equinocromas, se alcanzan los valores casi parecidos o similares a los de quercetina. Por lo tanto, hay una disminución de esta respuesta inmune aumentada en un caso de alergia tipo 1, por ejemplo, que son las dependientes de histamina. Si nos vamos a otro tipo de beneficio, hablamos más de cuestiones metabólicas, lo primero que vemos es que hay una mejora en el perfil lipídico, en el metabolismo de los lípidos. Por un lado, acá mostramos indicadores de peroxidación lipídica, que ya vamos a hablar, y de este lado tenemos también un tratamiento clínico con pacientes. Por un lado tenemos un grupo control de personas sanas, que no tienen ninguna enfermedad relacionada con su metabolismo. Y acá tenemos dos barritas más, que son pacientes con enfermedades cardiovasculares, y se los ve o se los testea antes del tratamiento con equinocromas y después del tratamiento con equinocromas. Entonces, ¿qué se ve en estos resultados? Se ve que el colesterol de las personas con enfermedades previo al tratamiento con equinocroma claramente es mayor que los pacientes normales, sanos, y que ese colesterol disminuye luego del tratamiento con espinocromas. O sea, en los pacientes enfermos, las personas con enfermedades cardiovasculares tratadas con espinocroma, disminuyen su colesterol. Lo mismo se ve para el colesterol de baja densidad, el LDL. Y sumado a eso, se ve que está aumentada a través del tratamiento con espinocromas la apolipoproteína 1, que es la que luego va a formar parte del HDL. Por lo tanto, que hay también como un desplazamiento del equilibrio hacia la formación de colesterol de HDL y disminución del LDL. En cuanto a los indicadores de peroxidación lipídica, que justamente es lo que estaba mencionando antes Tamara, de esa oxidación de los lípidos de la membrana, de las células, que es tan nociva, lo mismo, tenemos un grupo control de personas sanas, personas con enfermedades cardiovasculares antes del tratamiento y después del tratamiento. ¿Qué se vio acá? Se vio que la actividad peroxidasa total está disminuida luego del tratamiento con espinocromas. Por ejemplo, pasa de 400 a 300. Se ven que los radicales libres también disminuyen desde este paso a este paso por el tratamiento con espinocromas. Se ven que el malandrialdehído está disminuido y se ve que la actividad oxidante total también está disminuida. Por lo tanto, todas estas actividades implican que desde los parámetros sanguíneos y los indicadores de peroxidación se encuentran mejorados luego de un tratamiento en personas con enfermedades cardiovasculares. Otro metabolismo muy importante para nosotros es el metabolismo de los hidratos de carbono. La idea es que esa glucosa que se genera, propia de nuestra alimentación y nuestro metabolismo, se pueda sacar de la sangre, no esté aumentada, bueno, por todo lo nocivo que genera en nuestro cuerpo. Entonces, la idea es que no aumente tanto y que si aumenta, que disminuya rápido también. Y lo que se ve es que el tratamiento con espinocromas es capaz de disminuir esa glucosa en sangre, que si se ve antes y después del tratamiento, hay una menor concentración de glucosa en sangre. Y si hablamos de beneficios en nuestro cuerpo,
no podemos no mencionar a el órgano más extenso que tenemos, que es nuestra piel y nuestro cabello. Lo que pudimos ver, de hecho, este panel son resultados sobre nuestros productos, son reportes de un laboratorio sobre nuestros productos, y lo que pudimos ver ahí es que espinocromas aplicadas de manera tópica tienen efectos en la piel, disminuyendo, por ejemplo, el eritema, en estos casos, tienen la capacidad de mantener el pH de la piel, y disminuye la pérdida de agua transepidérmica. Además de eso, brindan protección contra rayos UVA y UVB. Por lo tanto, las espinocromas están teniendo beneficios a la salud de las células epiteliales o de nuestra piel. Y también estos resultados son de una patente coreana, que también tiene que ver con la piel, porque el cabello es parte de nuestra dermis. Lo que se ve en esta patente es que el tratamiento con extracto de erizos de mar está produciendo una reducción en la concentración de la 5-alfa-DHT. De hecho, se usa como control positivo de este experimento el finasteride, que es el inhibidor de la 5-alfa reductasa por excelencia, y entonces este es el control de que la DHT se va a disminuir. Bueno, lo que ocurre con el extracto de erizo de mar es que tiene efectos muchísimo más marcados que el finasteride. Y esto, en la misma patente, se evidencia también en que el tratamiento con erizo de mar no solo disminuye la DHT, sino que provoca una disminución en la caída del cabello y un aumento en el grosor del cabello. O sea que esa disminución de la DHT se ve reflejada luego en un beneficio en la salud capilar. También es bastante importante. Por lo tanto, con toda esta información que les estuvimos dando, podemos decir que las espinocromas son mucho más que un antioxidante. Si ustedes ven esta figura, a modo de resumen o a modo de gráfico de todo lo que ocurre con las espinocromas, la capacidad antioxidante es solo una parte de todo el rompecabezas. Y lo que les decía Tamara, que las espinocromas actúan como segundos mensajeros y activan un montón de cascadas intracelulares, hacen que sus funciones estén interviniendo todos nuestros metabolismos, todas nuestras células y diferentes rutas metabólicas. Entonces las acciones de las espinocromas se ven reflejadas de manera sistémica en nuestro cuerpo. Sí, de hecho, inclusive si nosotros podemos ver esta figura, porque no comentamos absolutamente todos los papers que están disponibles, pero también hay información sobre mejoras en síntomas que tienen que ver con la menopausia, síntomas que tienen que ver con la regulación del calcio cuando comienzan a disminuir las hormonas, o como mejoras en la piel, como vos indicaste, y en algunas otras partes del metabolismo. Colágeno. Exactamente, la generación del colágeno y demás. Por esta razón es que nosotros decimos que las espinocromas son un tesoro del mar, ¿no? Parecen moléculas simples y pequeñas, pero sus efectos, como pudimos ver, son mucho más complejos y grandes, porque participan de una amplia cascada intracelulares, y por eso es que pueden generar beneficios tan diversos y ubicuos en nuestras células. Porque una de las personas que no sé, hemos estado trabajando, algunos de nuestros clientes nos decían, bueno, pero al final lo de ustedes sirve para todo, y en realidad no. En realidad lo que tiene que ver es como que si las espinocromas sirven para bajar la oxidación y sirven para bajar la inflamación, como conceptos más grandes y más generales, bueno, cada uno de nosotros tiene una parte del cuerpo más inflamada, más oxidada, diferente a otra persona. Claro. Y entonces a cada uno de nosotros nos va a ayudar de una forma más específica. Por eso los beneficios que se generan son de forma sistémica. Y bueno, afortunadamente todos los años salen publicaciones científicas nuevas, descubriendo estas maravillosas moléculas y tratando de sus beneficios, y nosotros no nos quedamos atrás.
hemos hecho una prueba médica con un tercer producto que todavía no está a la venta, que se llama Ecamarin, que esta es una prueba médica multicéntrica, en donde trabajamos con el Hospital Santoyane, el Hospital Muniz y el Hospital Ramos Mejía de Capital Federal, en donde vimos que en pacientes que tienen secuelas de COVID o que tienen long COVID, nosotros lo que hicimos fue darles este producto durante 3 meses y generar un monitoreo general, completo, sistémico de estos pacientes, bueno, logramos que esta prueba médica no solo fuera avalada, por supuesto, por los comités de ética de todos los hospitales, sino también por la NIH, un logro no menor, que nos llevó muchísimo esfuerzo, pero que creímos que era muy valorable, y que fue financiada por el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. Esta prueba médica finalizó en diciembre de 2022, y en este momento nos encontramos estudiando y analizando los resultados con los médicos, y entonces esperamos que para mayo, junio de este año el producto con este fin pueda ser liberado para mercado. En este sentido, nuestra formulación, como les decía al principio, es una formulación que tiene muchísimo diseño de producto. Está muy bien pensada, ninguno de sus ingredientes está puesto al azar, sino que es una formulación que por supuesto contiene los espinocromos dentro de los huevos de nuestros erizos de mar, que son nuestro ingrediente estrella, pero también tiene la microalga clorela, que la microalga clorela es una microalga que cultivamos nosotros en nuestra misma planta, y esta microalga lo que tiene es una alta concentración de clorofila, y hacemos un proceso físico para que esta concentración de clorofila esté disponible y se puedan quelar todos esos metales pesados o todas esas sustancias anabióticas que a veces no podemos eliminar. Y después la mejoramos con el complejo vitamínico B. ¿Por qué el complejo vitamínico B? Porque bueno, está involucrado no solo en la generación de energía, sino también en la generación de glóbulos rojos y en muchísimas funciones metabólicas que tiene el organismo. Nos enfocamos en que la vitamina B12 y el ácido fólico, que es la B9, estén en el 100% de lo que se necesita de forma diaria, porque en general son las que más faltan en la dieta, y que el resto estén en un 30%. Entonces nuestra formulación es única y está pensada específicamente para generar estos beneficios. No puedo pasar, ahí está. De esta forma, con solamente 3 mililitros diarios, es decir, una cucharada de té, ni siquiera una sopera, una de té chiquita en ayunas, podemos tener todos los beneficios de los erizos de mar. Es un producto que una vez abierto se conserva en heladera, se puede conservar 60 días en heladera, esperamos que 30 porque son 33 dosis, entonces uno debería consumir uno por mes, pero que tiene una vida útil de anaquel de 16 meses, entonces uno puede conservarlo, transportarlo y poder almacenarlo y venderlo en distintos puntos del país o del mundo. Tenemos un packaging exclusivo, o sea, cada una de las cosas que tenemos nosotros están muy bien pensadas, tienen mucho diseño y tienen un objetivo. Y generamos una comercialización exclusiva. Tenemos nuestra propia tienda nube, pero nosotros no estamos en Mercado Libre o no estamos en cualquier lugar. Tenemos un objetivo específico y por eso agradecemos el espacio que nos dio la doctora González, porque nosotros queremos trabajar con aquellos profesionales que estén enfocados en medicina preventiva, en medicina funcional, en medicina ortomolecular, para que lo puedan llevar a sus pacientes. Y como somos una startup del CONICET y estamos en un primer estadio, tenemos unidades limitadas, no tenemos un stock gigantesco, pero esas unidades nos gustaría que puedan llegar a sus pacientes. Así que para concluir, queremos decirle que toda la información que nosotros dimos acá y aún más está disponible en nuestro ebook. Ahí tienen el QR para poder ingresar al ebook. El ebook nuestro es un resumen de toda la bibliografía que hay, pero también está disponible la bibliografía original, por si alguno de ustedes quieren leer los papers originales. Los invitamos a visitar nuestra página web, que está en el segundo QR, y también generamos una serie de podcasts que están en Spotify disponibles, que
capítulos cortitos de entre 8 y 12 minutos, intentamos explicarles cada uno de los beneficios que tienen las espinocromas. Tenemos capítulos pensados para profesionales, más específicos, más técnicos, como los que dimos hoy, y otros pensados más para público en general, que quizás le pueden también dar a sus pacientes para brindarles esta información. Así que bueno, creo que con eso terminamos. Les agradecemos que hayan llegado hasta acá, hasta el punto final, y estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas y a cualquier tipo de contacto. De vuelta nos pueden contactar a través de la página web sin ningún inconveniente, si hay dudas, consultas o lo que ustedes requieran. Así que vamos a dejar de compartir pantalla y te devolvemos el espacio. Bueno, la verdad es que un placer, yo estoy acá de adorno, me siento. Es increíble poder escuchar y que hayamos podido generar este espacio. Les agradezco de verdad, porque sé que hay mucho trabajo detrás de esto, y esto que prioricen a los profesionales y que intenten acercarnos de 1000 formas, porque eso del ebook y son herramientas que realmente uno necesita, que las puede ir escuchando en el auto, que puede ir haciendo cosas, que puede ir generando esos espacios académicos que tanto necesitamos, porque la verdad es que hay que estar actualizándose continuamente. Yo voy a dejar el tiempito para que sigan haciendo preguntas, pero quiero hacerte 2 acotaciones, que creo que tienen que ver un poco con lo que me puede surgir a mí como duda, ¿no? La biodisponibilidad del producto creo que es uno de los pilares fundamentales en la acción, porque muchas veces el glutatión yo lo tengo que pasar por vena porque no hay biodisponibilidad de otra forma. O sea que esto realmente es un poco lo que explica lo que le pasó a mi paciente, ¿no? ¿Cómo se logra tanta biodisponibilidad? Porque yo no dependo de la absorción del intestino de mi paciente, que hoy es un problema a la hora de la clínica real. O sea, nosotros estamos trabajando sobre un paciente que no absorbe prácticamente nada y su estado de la pared intestinal no es el óptimo. ¿Cómo se logra esta gran biodisponibilidad? Bueno, es una doble cosa, digamos. Una forma es la vía de administración. Nosotros elegimos hacer un producto líquido, porque muchas veces nos dicen, pero ¿por qué no una pastilla? Porque aumentamos la biodisponibilidad al ser líquido. Enseguida, o sea, las moléculas están disueltas en el líquido es agua, entonces se absorbe muy fácilmente por intestino, y al ser tan chiquitita, además mucho más chica que una molécula de agua, es súper chiquitita, ingresa enseguida adentro de las células. Y bueno, y eso lo dije, por eso lo dije en la charla y lo remarco, nosotros hicimos todas estas pruebas, trabajamos muy fuertemente con la prueba de Lipinski y demás para poder asegurar que la biodisponibilidad está. Porque vos, como muy bien dijiste con el glutatión, que muchas veces te venden las pastillitas y demás, yo digo, están estafando a la gente porque no se absorbe, y entonces por eso hay que darlo por suero, o en este caso combinar las espinocromas con el suero, porque las espinocromas mismas te van a potenciar la generación del glutatión, más un suero con eso. Bueno, la verdad yo me quiero dar las dos cosas al mismo tiempo, porque realmente son beneficios reales que se ven en los pacientes enseguida. Qué bárbaro, o sea que yo se lo podría dar a un paciente con síndrome de mala absorción, con un intestino con la patología, perfecto. Otra duda que aprovecho mientras van comentando, el tema del aumento de la masa mitocondrial, esto más que duda es digamos, lo que más resalté de la charla. Aumentar la masa mitocondrial hoy es sinónimo de calidad de vida, y es lo que uno intenta transmitirle a los pacientes cuando los lleva hacia el ayuno intermitente o hacia esta vida saludable y el porcentaje de expectativa de vida. ¿Hay algo sobre eso, sobre los porcentajes? Yo escuché algo del 30%. Sí, nosotros lo que hicimos fue, en este caso, para claridad total, nosotros estudiamos viabilidad en células, ¿sí? Porque, bueno, para hacer viabilidad de células en seres humanos tenemos que hacer estudios más complejos. No significa que no los vamos a hacer, ¿no? Pero de algún lado hay que empezar. La masa mitocondrial se aumenta en las células y esas células aumentan su vida útil. O sea, se bustean, digamos, viven más tiempo, por eso hablamos de longevidad, ¿no? Porque si uno puede hacer que las células sean más saludables y tengan más masa mitocondrial, tengan más energía y funcionen mejor, van a vivir necesariamente más tiempo en mejores condiciones, ¿no? Perfecto. Bueno, la verdad que voy a abrir y voy a comenzar a leerle los comentarios de quienes nos acompañan. Muchísimas gracias, de verdad, de verdad.
Bueno, buenas tardes, es maravilloso cuando podemos tratar a un cuerpo con la naturaleza. Esto es buenísimo porque regulando órganos que están dañados con estas espinocromas, se vuelve el cuerpo en una armonía desde la reparación mitocondrial. Es un verdadero tesoro marino. Esto es lo que resaltamos, ¿no? El tema de las mitocondrias, hoy lo habla el mundo. Clase magistral para el abordaje de la inflamación crónica de bajo grado. Excelencia en la científica aplicada, perdón, Paula. Eso nos comenta Paula. ¿Qué sensibilidad tiene a la luz natural y a las altas temperaturas? Eso es una excelente pregunta, porque como cualquier antioxidante, con la luz se oxida, ¿no? Y con altas temperaturas también. Entonces, lo que hay que tener en consideración, ustedes habrán visto que el envase es de color caramelo, nosotros lo mantenemos en esa forma. Para el transporte, generalmente se transporta a temperatura ambiente, uno lo que no quiere, hemos hecho pruebas de viabilidad exponiendo al producto a 60 grados de temperatura por tiempos prolongados, y sabemos que tienen que estar en 60 o 80 grados de temperatura por más de 15 días para que pierdan su capacidad antioxidante, pero nosotros somos como muy cuidadosos y siempre recomendamos guardarlo en un lugar fresco y seco mientras se almacena, pero después de abierto sí hay que guardarlo en la heladera y mantenerlo en el frasco oscuro para que no se oxide. Y cuando se toma, en la toma, tratar de tomarlo por ahí con cosas tibias. ¿No? Eso es importante, sí, porque a veces la gente mezcla suplementos y cuando uno toma cualquier antioxidante, no solo el nuestro, no hay que ponerlo con bebidas mayores a 40 grados, porque si uno lo pone en una bebida mayor a 40 grados se oxida la molécula, y no hay que ponerlas tampoco ningún antioxidante con sustancias con pHs superiores a 4, 4,5, porque también se oxidan. Entonces esos son los detalles, es decir, con un jugo de naranja, con un juguito de limón, con un poquito de agua me lo tomo sin problema, o así, o solo en una cucharada, como hace mucha gente, pero no en el mate, por ejemplo. Pequeño detalle, yo lo hacía así hasta que te conocí. Sí, no sé, loco. Bueno, sí, casi me infarto cuando me lo dijiste. Bueno, Carolina Moto nos dice, excelente, muchas gracias a ustedes. Gladys nos comenta qué maravilla, orgullosa de estas profesionales, gracias por tanta dedicación. Chicas, se van a dormir infladas hoy. Un erizo. Bueno, Laura nos dice excelente, muchísimas gracias. Karina dice yo quiero hacer una pregunta, si me permiten el micrófono, perfecto. Por supuesto, sí. Yo no tengo el ingreso, ahí lo abrimos. Karina. Ahí está. Levate. Ahí está. Hola, Levate. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad, un placer. Betiana, te sigo en las redes, me encanta, porque sos esas médicas que tienen la cabeza abierta. Yo les voy a contar brevemente, tengo mi hija que a los 12 años empezó con una enfermedad autoinmune que es la esclerosis múltiple. Nosotros, bueno, mi marido buscando cómo se trataba la esclerosis múltiple en el mundo, hoy por hoy mi hija tiene 21 años, y encontramos que había un protocolo de altas dosis de vitamina D para poder no caer en lo que era el interferón, porque realmente nos daba pena y sufríamos a la par de ella que se tenía que inyectar todos los días el interferón. ¿Y qué consecuencia iba a tener eso en su vida de tantos años después de inyectarse? Entonces encontramos un médico que seguía un protocolo de altas dosis de vitamina D de Alemania y de Brasil, el protocolo Coimbra. Y ella hoy por hoy está tomando 30.000 unidades diarias de vitamina D con un complejo vitamínico de la línea B, magnesio, vitamina K. Entonces me llamó poderosamente la atención el producto que ustedes tienen, porque digo, siempre fuimos hacia lo natural. Yo soy cosmiatra y doy clases, soy cosmiatra hace 30 años, pero hace 11 que me dedico a la terapia biológica. Y trato a mis pacientes con proteínas de origen bovino, con las peptonas. Que todo el mundo está para aumento de glúteos, y yo me vuelvo loca porque tenemos oro en las manos. Y con lo de ustedes, creo que tenemos, no sé, una mina. Si el médico y los profesionales de la salud, como somos las cosmetólogas, los cosmiatras, que vamos dedicados a que la piel no la tratamos por fuera, sino por dentro, creo que tendríamos un mundo maravilloso. Entonces, bueno, poder aprender de esto, de su herramienta, de su tesoro, para poder ayudar a otros. Yo me centro mucho en el ayudar al otro porque
creo que es el canal por el cual uno viene en esta vida para poder materializar lo que sabe, ¿no es cierto? Entonces, si mi hija está con ese protocolo, a mí me gustaría poder comunicárselo al médico que la trata a ella, para ver si, yo creería que no tiene ningún inconveniente en poder tomar lo que ustedes hacen. No, de hecho tenemos clientes que tienen ELA que consumen, y de hecho si el médico quiere información, nosotros tenemos muchísima información para brindar. Muchos médicos se comunican con nosotros pidiéndonos información, a veces hacemos Zoom, estamos disponibles, sacamos las dudas, porque la idea también es eso, llevar la tranquilidad a los profesionales que quizás no conocen. Así que vos podés ponerte en contacto con la doctora Betiana González o con nosotros, y nosotros brindamos la información. Y yo creo que sí, que le podría hacer muy bien, porque tenemos varios clientes que consumen con esa enfermedad. Hay mucha gente con lupus, mucha gente con problemas de enfermedades autoinmunes, y después de la pandemia ha sido un antes y un después. Claro, es exactamente una de las enfermedades que tiene mi hijo. Mi hijo tiene una enfermedad autoinmune, y bueno, a partir de eso... Me tocó cuando lo dijiste. Sí, me sentí tocada cuando lo nombraste. Yo digo, ay, viste, a veces Dios, yo creo que Dios es un canal que nos va colocando a cada uno en su lugar, y bueno, nos va uniendo. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias por compartir, porque bueno, esto que decíamos, ¿no? De que uno tiene su experiencia, pero es un universo, y muchas veces empatizar desde lo que nos pasa a todos hace que el otro pueda permitirse probar algo diferente, porque esto es algo diferente y algo que venimos a romper estructuras, ¿no? Y eso es mucho más difícil de comunicar, y todos desde nuestro lugar podemos difundir, y eso ya también es un montón. Así que buenísimo, Karina, gracias por tu aporte, que a mí me parece fantástico. Con respecto a las enfermedades autoinmunes, Gladys nos pregunta, ¿cuánto tiempo se deben tomar? Bueno, ¿O qué experiencia tienen con respecto a esto? Sí, también es una buena pregunta, y depende siempre. Nosotros vendemos un alimento, que es un suplemento dietario, eso siempre lo queremos aclarar, no es un fármaco, y como cualquier molécula o alimento que hace bien, lo que nosotros recomendamos es un consumo constante, porque ese consumo constante va a hacer que las células se mantengan en buenas condiciones. Entonces, eso es lo que nosotros recomendamos. De hecho, tenemos un club de miembros también para bueno, las personas que recurrentes. Sí, tenemos muchos pacientes recurrentes, que generalmente hay promociones y cosas que, bueno, nosotros no manejamos lo comercial, pero siempre se trata de ayudar a eso a los pacientes que sabemos que son de largo tratamiento, digamos. Sí, ¿no? Y considerando esto desde la clínica, que uno ve que la oxidación es constante. Sí. Yo cuando me hacen esa pregunta le digo, es como que me preguntes cuánto tiempo ir al gimnasio, ¿no? Es como... Dejas de ir. Claro, pero por ahí lo que se hacen son espacios de descanso, menos dosis, se cambia a otro antioxidante. Bueno, yo creo que las espinocromas, no sé si las dejamos tan fácil, pero uno puede darle esa respuesta al paciente, ¿no? Yo siempre les digo, esto es como preguntarme cuánto tiempo tengo que ir al gimnasio, siempre te va a sumar. Muy bien. ¿Están exportando algo? Porque nos ven desde Guatemala, Donna, y nos pregunta si pueden obtener el producto o tiene que venir ella a buscarlos, o mandar a alguien. No, vamos nosotros. Sí, estamos trabajando en comenzar a exportar, porque también tenemos bastante demanda en diferentes lugares, y estamos empezando. Yo te recomiendo que te mantengas en contacto, porque estamos empezando a buscar caminos para poder exportar, pero para eso también necesitamos gente local que esté dispuesta a, bueno, entonces en los diferentes países gente se nos ha acercado. De hecho, yo tengo que viajar a Europa por trabajo, y me han convocado en Noruega y en Suecia y no sé qué. Entonces, bueno, yo voy a ir a visitarlos, y voy a ir a tratar de ver si a diferentes países podemos ir. Por ahora es exclusivo de Argentina. Sí, a veces mandan a buscarlo, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a, un poco ya vamos cerrando porque se nos va pasando el tiempo, aunque yo creo que esto da para mucho más. Vamos a quedar en contacto, la comunidad va a seguir creciendo, vamos a generar estas redes de contención. Acá Adriana hace un aporte muy importante que a mí me parece sumamente interesante, y vamos por eso, yo creo que ustedes lo van a apoyar igual que yo, y dice, recordar que no es una terapia única, debe ser acompañado de un estilo de vida correcto, sobre todo en enfermedades autoinmunes,
la alimentación. Por supuesto, Total. estamos 100% Total, no es, de acuerdo. no es un suplemento mágico como nada en la vida. Como ir al gimnasio. Tampoco. Sí, no es nada mágico, No, claro. es algo que ayuda y complementa, porque si yo tomo las espinocromas, pero como cualquier cosa, tomo alcohol todo el día y miro la tele todo el día en el sillón, no, por supuesto hay que acompañar. Pero suma para que uno pueda simplificar varios caminos. ¿Tienen casos de pacientes, Silvia nos pregunta, de pacientes con dolor o con cáncer? Sí, de hecho es algo que no mostramos, pero sí está en el ebook disponible, en donde sí se han hecho pruebas de las espinocromas contra la citotoxicidad que tiene, por ejemplo, la doxorubicina o algunos otros fármacos que se utilizan en la quimioterapia. O sea, no está enfocado en el cáncer, sino en disminuir los síntomas que generan los tratamientos quimioterapéuticos. Tenemos varios pacientes y hay información publicada que respalda estos hechos, que está disponible en el ebook. Generan protección también citotóxica, o sea, como que preparan a las células y las cuidan antes del consumo y durante de los quimioterapéuticos. Perfecto. Respecto al dolor, hemos tenido reportes de disminución de dolor en inflamaciones articulares. Eso sí, tenemos varios clientes que tienen artritis reumatoidea, o se les hinchan los brazos, las muñecas o los nudillos, generalmente pacientes inflamaciones grandes, articulares muchísimas, que ayuda a bajar la inflamación y por ende el dolor, ¿no? Es como una consecuencia de la disminución de la inflamación. No estoy escuchando. Uy, te escuchamos todo cortado, Betiana, discúlpame. Ahí estamos. Ahí estamos, sí, ahí sí. Uy, ahí nos congeló. ¿Somos nosotras o es Betiana? No sé si. Apago la cámara. A ver, dale. ¿Apagaste la cámara, Betiana? No, no te podemos escuchar. No te escuchamos, no. Uy, se cayó. Me río porque me caí. Digo, dejemos de buscar, me hundí. Digo, dejemos de buscar barcos hundidos y busquemos erizos, ahí está el real tesoro. La verdad que me parece súper interesante, es una herramienta que yo comencé a utilizar en la consulta y la experiencia me acerca cada vez más. Los pacientes cuando lo escuchan les resulta muy interesante, está bueno las herramientas que generaron de difusión, esto de los podcasts y todo lo demás que hace que uno pueda acercar otras herramientas, y bueno, ni hablar del packaging, que habla de un producto, es una cosa de excelencia, hermosísimo, así que no tenemos nada que criticar más que cosas positivas. Quedamos en contacto, chicas, ustedes nos van a pasar estos materiales que quedaron pendientes, o no, porque ya creo que con los QR ya estamos. Les agradezco de verdad, hoy tengo la voz en el micrófono, por eso soy yo quien les tiene que agradecer, pero bueno, además está decirles que esto nos da una herramienta más de tantas que buscamos en el consultorio, y espero que la experiencia de todos sea tan buena como la mía, porque por ahí vamos, ¿no? Súper, súper agradecida, y bueno, seguimos en contacto y las invito obviamente a las otras mesas que vamos a hacer. No, por supuesto. Yo quería avisar nomás que nosotros vamos a dejar esta grabación disponible para si la quieren volver a ver o quieren compartirla con algunos otros colegas, porque lo que nos interesa es eso, ¿no? Hacer comunidad y distribuir la voz, llevar el conocimiento a la mayor cantidad de colegas, médicos, nutricionistas, cosméticos que estén interesados en tener esta información. En abrir el juego. Perfecto, hay que abrir, hay que armar redes y ayudarnos entre todos para tener más información. El que tiene información tiene herramientas, es así. Les dejo un beso enorme, espero que hayan disfrutado de este evento, yo lo recontra disfruté a pesar de haberlas escuchado, la verdad es que hoy me llevo más info, y de verdad agradezco a todos aquellos que confiaron en nosotras y van a seguir confiando, para sumar, y propuesta que esté disponible, nos la acercan y estamos en contacto. Beso enorme, abrazo, y les acercamos después el material que quedó pendiente. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chau, chau. Chao, chao.